aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él obró la redención. Oh, gracia excelsa del amor, que Dios perdone al pecador, si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrará la salvación, pues Él obró la redención. Es un verdadero misterio que el hombre no puede explicar, el efecto de la fe en la salvación del hombre. Algunas personas por muchos años han creído, incluso visitando iglesias, estudiando la palabra de Dios, que si me logro portar bien, voy a agradar al Señor. Y si es cierto que Dios se complace con aquellos que obran el bien y que hacen obras de caridad, que tienen amor al prójimo. Sin embargo, las obras buenas no tienen ningún provecho, no tienen ningún efecto para asuntos de salvación. ¿Cómo me explico? Si puedo tener una comunión con el Señor de tal manera que su Espíritu Santo transforme mi vida, haga de mí una réplica del amor de Cristo, de la bondad de Dios, entonces mis obras buenas serán verdaderos frutos, no la causa, sino el efecto. Voy a tener buenas obras, en otras palabras, me voy a portar bien, voy a hacer las cosas correctas, porque es inevitable. No puedo cambiar eso porque Cristo vive en mí. Hemos hecho una alianza, un arreglo de comunión de tal manera que su Espíritu Santo, su carácter, su influencia ha impactado mi vida de tal manera que sin proponérmelo hablo y actúo como Jesús. Algunas personas creen que si hacen cosas buenas así como así, son buenos. Y ahí verás hasta bandidos y sinvergüenzas que tienen dinero, pagando, ayudando en iglesias, haciendo donativos, porque creen que de esta manera ganan el cielo. Sin embargo, no es así. Solamente por la fe, cuando hemos creído en Cristo. Fe es igual a confiar. Algunas personas no pueden procesar o entender el término fe. Pero fe, como dice el pastor Morris Benden, fe es igual a confianza. Fe es confiar. Si tienes fe en Cristo, quiere decir que confías en Cristo, tienes paz, aunque todo el mundo esté alocado y temeroso y expectante, tú o yo pudiéramos tener paz confiando plenamente en Cristo. Esta fe en Dios, esta seguridad en sus promesas, esta paz que se revela a cada momento en nuestra vida, produce un más excelente peso de gloria. Y vamos a vivir en armonía con su palabra, respetando sus mandamientos, y por medio de esta fe somos justificados, aceptados, adoptados y redimidos por la sangre de Cristo. Me gusta mucho este himno, es uno de los himnos de la Reforma, de los grandes de los comienzos. Por fe en Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, hoy y siempre. Amén. Que Dios me los bendiga mucho. Soy el pastor Joel Rubén Díaz de La Paz y así aparece mi canal en YouTube, donde guardo y registro todos los mensajes que predico. Si algún mensaje le ha gustado o quisiera investigar o ver otros temas que he predicado, puede buscar en YouTube
y ahí compartir con algún hermano que lo necesite o servirle de crecimiento espiritual. Les estoy saludando en el nombre del Señor, pastoreo el Ministerio Arca de Gracia en esta ciudad de Bradenton, Florida, y con mucho gusto les invito a seguir a Cristo. No hay felicidad sin Cristo. Hay momentos de algunas emociones por ahí, pero una persona es feliz, estable solamente en Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es la fuente de toda salvación, de toda alegría, de todo gozo en el Espíritu Santo. Hemos estado estudiando la semana pasada el Evangelio según San Juan, los pasajes más notables, los más interesantes, y hemos paseado toda la semana pasada en aquel encuentro de Cristo con la mujer samaritana o la mujer de Sicar. Sicar era una pequeña ciudad de Samaria que distaba algunos kilómetros de Jerusalén, y Cristo se había desviado porque tenía, dice el inicio del capítulo, tenía la necesidad de pasar por Samaria. Había una persona allí que estaba en tiempo de cosecha. Cuando los demás estaban todavía en la etapa de siembra, ya esta estaba en cosecha, y Cristo pasó por allí a cosechar y sembrar una nueva semilla en su corazón. Hemos estudiado y disfrutado todos los temas hasta aquí, y hoy vamos a tratar específicamente el versículo 35, 36 y versículo 37. 35, 36 y 37. En estos tres versículos nos encontramos una tesis acerca de evangelismo. En el versículo 35 anterior, el 34, perdón, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. O sea, esa es la presentación que hace Cristo acerca del contraste de lo material y lo espiritual. ¿En qué estaba enfocado Cristo? En lo espiritual. ¿Cuál era el resultado? Que tenía un poder y un alcance que los discípulos distaban mucho de poseerlo, porque Cristo siempre estaba en comunión con el Padre. Aquí aparece una nota de materialismo tipificada por la comida, cuando los discípulos le dicen, Rabí, come. Y Cristo le dice, yo tengo una comida que ustedes no saben, y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Quiere decir que el predicador, el que sirve al Señor, el ministro, el laico, el que dirige un grupo de oración, debe ser responsable, persistente, debe ser una persona constante, perseverante, persistente, estable, que pueda hacer o sembrar esta impresión en sus discípulos. El maestro de una clase bíblica, la maestra de una clase bíblica para menores, para niños, para jóvenes. Los maestros son ministros de una pequeña iglesia, y las iglesias muchas veces tienen varios maestros por clases. Y estos maestros no solamente tienen la misión o la función de presentar la palabra, sino también de atender a esos alumnos, visitarlos, conocer sus problemas, y esa es la voluntad de Dios, que acabemos su obra. Vamos a entrar de lleno en el versículo 35, 36 y 37, cómo Cristo sigue abundando el tema de que lo más importante es predicar el Evangelio. Dice el versículo 35, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Esa es la presentación. ¿No dicen ustedes que faltan 4 meses para que llegue la siega? Antes de profundizar en esta palabra bíblica, vamos a abrir nuestro corazón al Señor para que Él nos ilumine, nos dirija y nos enseñe su palabra en este momento. Padre que estás en los cielos, reconociendo nuestra gran necesidad de ti y revisando estos temas bíblicos tan importantes, oramos para que tú nos redargullas con tu espíritu, nos ilumines, nos enseñes
y de estas pequeñas porciones bíblicas podamos extraer grandes lecciones para nuestro bien, para nuestro crecimiento, para que seamos evangelistas que a voz en cuello presentemos la palabra de Dios. Este momento en que estamos viviendo se necesita hombres y mujeres valientes que trabajen por Jesucristo. Oramos para que esta palabra quede revelada en nuestras mentes en esta hora, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Esta es una pregunta que Cristo hace a los discípulos para mostrarle cuán superficial, cuán poco profundo, cuán errático pudiera ser los pronósticos humanos. A veces, y voy a poner un ejemplo antes de entrar en esta materia, a veces en una iglesia hemos visto personas muy consagradas, personas que son eficientes, personas que son punta de lanza, que son los que ayudan, que son los que emprenden todos los proyectos con el pastor. Y también se pueden ver jóvenes rezagados, a veces malhumorados, a veces inquietos, a veces despistados, que parece no interesarle nada. Y sigue pasando el tiempo y de pronto una de estas personas que parecía que no estaba en escena da un buen testimonio, hace algo extraordinario por causa de Cristo. Sin embargo, los líderes y los ministros, los hermanos que estaban funcionando muy bien dentro de la iglesia, de ahí no pasan. Pero a veces los jóvenes o los menos capacitados, el Señor los puede usar y traer a otros a los pies de Cristo. Muchas cosas de estas han pasado en las iglesias, no se puede pronosticar. Por eso Cristo le dice a los discípulos, ustedes no dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega, o sea, todavía no tenemos que prepararnos para cegar. Faltan 4 meses, la planta va a crecer, eso toma su tiempo. Y a veces nosotros pensamos que las cosas van a tomar mucho tiempo, pero ya las cosas están listas. Dice Cristo en el versículo 35, segunda parte, he aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Miren, hermano, vamos a descubrir un principio que Cristo quiere enseñar en esta tesis, que quien hace el trabajo, quien hace el crecimiento, quien hace la maduración de la fruta es el Espíritu Santo. Los hombres siempre hemos pretendido conocer los tiempos y las sazones, hemos pretendido pronosticar a las personas que llegan a la iglesia, hay que darle tiempo, porque todavía está muy joven en el Evangelio, hay que tener paciencia con él o con ella, hay que darle más estudios bíblicos, no se precipiten, no lo pueden usar. Y nosotros nos gusta pronosticar. Sin embargo, dice Cristo, yo les digo, alcen las cabezas y miren que ya los campos están blancos para la siega. ¿A qué se está refiriendo Cristo? Cuando Cristo se desvía hacia la ciudad de Sicar y se sienta en el pozo de Jacob, llega una mujer con mala reputación, con una dudosa procedencia, llega una mujer con inquietudes, pero Cristo descubre en las preguntas que ella hace que es una persona que agoniza deseando más de Dios. Yo tengo en mi iglesia algunos jóvenes, entre ellos mis hijos, y yo me siento muy feliz, me siento muy alegre cuando algún joven de la iglesia se me acerca y me hace preguntas con cierta profundidad. Uno descubre cuando los jóvenes hacen preguntas si están haciendo una pregunta solo por cumplido o si están haciendo una pregunta que les ha inquietado. Y cuando veo un joven que me hace una pregunta que le ha inquietado, que visiblemente veo que tiene un conflicto, me regocijo porque ya esa semilla del Evangelio ha sido sembrada y está germinando. Mientras los jóvenes, mientras los hermanos de la iglesia, las personas que conviven en mi congregación, no me hacen ninguna pregunta doctrinal, no me hacen ninguna pregunta bíblica, no tienen ningún interrogante, yo me siento triste, me siento un fracaso.
¿Por qué? Porque no he podido despertar en ellos hambre de la palabra de Dios. No he podido, en mi parte humana, tocar el punto sensible que los haga pensar más en Dios y preocuparse menos por las cosas terrenales. Al menos así pienso yo. Pero tengo jóvenes que se me han acercado a hacerme preguntas muy importantes, y tengo específicamente una jovencita que me hace por lo menos 4, 5 o 6 preguntas pegadas. Todas tienen sentido, todas tienen lógica, y a veces me llama por teléfono para hacerme preguntas muy interesantes. Eso me da una alegría tremenda, porque quiere decir que están buscando. Hay quien no busca, hay quien no le interesa, pero está ahí recibiendo la semilla. No nos podemos decepcionar. Dice Cristo: ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha. Sin embargo, yo les digo a ustedes, levanten la vista y vean como ya los campos están listos para la cosecha. O sea, parece que no es tiempo, pero ya es tiempo. Esta mujer que se acaba de encontrar con Cristo tiene una serie de preguntas. ¿Dónde es que debemos adorar? ¿Será que viene el Mesías? Y le hace una serie de preguntas a Cristo, y Cristo se encuentra con ella. Cuando ella descubre que Cristo es el Mesías, va corriendo a la ciudad, que es la actitud correcta del que conoce a Cristo, del que se impacta con Cristo. Va corriendo a avisarle a su gente, a su ciudad, y de una forma muy estratégica, muy singular, muy peculiar, ella llega y le dice a los hombres de la ciudad: he encontrado a alguien que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y con la misma, digo yo, echa a correr de vuelta, porque dejó su cántaro con agua esperando allá con Jesús. Esto produce un efecto de rebote, y la gente sale a encontrarse al Mesías. Cuando la gente está saliendo y atravesando los campos para llegar al pozo de Jacob, Cristo le dice a los discípulos: ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo, levanten la cabeza y miren que ya los campos están blancos, ya están listos para la cosecha. O sea, ellos estaban pasando por allí, estaban sufriendo el prejuicio con los samaritanos. Ellos estaban en una página muy atrás. Cristo está ya terminando el libro, y ellos se dan cuenta que ellos pudieran estar sembrando, pudieran estar hablando del reino de Dios en esa zona. Sin embargo, ya la gente está lista para recibir a Cristo. ¿Quiénes son la gente que corre a la iglesia cuando tú lo invitas? Hay gente que lo invitas. Hay una hermana que me dijo una vez: pastor, yo tengo una vecina que llevo 20 años invitándola a la iglesia y nunca ha ido. Yo le dije: hermana, como usted ha perdido tiempo. Eso era una sola invitación, y seguir invitando todas las casas del barrio. ¿Cómo usted se va a quedar ahí con una persona que dice no y no? Déjela tranquila. Incluso hay un texto bíblico que reza así: no es de todos la fe. Muchos serán llamados, pocos los escogidos. ¿Cuáles son los que Dios escoge? Los que vienen. ¿Quiénes son los que vienen corriendo? Los que ya han sido sembrados, los que ya han recibido la palabra. Nosotros tenemos que tener claro que rara vez en la vida vamos a sembrar y vamos a cosechar. Cada vez que estoy bautizando a una persona, sé que otro sembró la palabra. Hace 1 año, hace 5, hace 10, hace 20, hace 30. Cuando estoy bautizando a una persona, no digo: esta alma la gané para Cristo. Esta experiencia la he tenido también en la prisión, y a veces planificamos los bautizos en la prisión. Hay una capilla muy bonita con bautisterio y todo. Y cuando entro yo a bautizar, generalmente voy a bautizar 2 o 3, pero termino bautizando 8, 9, 10, 12, porque en el momento que estoy bautizando, que estoy predicando, que estoy hablando con ellos, el Espíritu Santo empieza a cortar los mazos de trigo que ya están listos para la cosecha. Porque antes que yo llegase a esa prisión, decenas y decenas de pastores han desfilado por años antes que yo. A veces estoy bautizando a un prisionero que lleva en la prisión 15 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y
estoy bautizando a una persona que viene escuchando el Evangelio por mucho tiempo. Me tocó a mí hacer la cosecha del bautismo, pero realmente no lo gané para Cristo yo, porque el que ha hecho la obra es el Espíritu Santo. Y este es el principio que debemos saber. Aun cuando sale a la iglesia por las calles a predicar, conoces caras nuevas, les hablas de Cristo y te llevas una tremenda sorpresa porque el siguiente sábado o el siguiente domingo o el día que se reúne la iglesia, llegó esta persona con inmediatez y tú te sorprendes, pero mira qué bien que prendió la semilla que está aquí. Y después que conversa con un rato, termina el culto, la persona te dice que lleva más de 10 años separado de la iglesia, que cuando niño iba a la iglesia, que tenía Cristo en su corazón, y empieza a abrir su boca y le salen palabras hermosas, inefables, hablando del amor de Cristo, porque ha estado reprimido, porque el enemigo lo confundió, lo alejó, lo distanció del rebaño de salvación. Así que rara vez sembramos y cosechamos. Y voy a decirle a los padres que vamos a transferir este principio a nuestros hijos. Nosotros hablamos con ellos, les aconsejamos, les predicamos, oramos con ellos, les predicamos la palabra y no vemos el resultado, no vemos que hay una cosecha. Sin embargo, pasado un tiempo, viene un hermanito por allá, viene una hermanita por el otro lado, viene un pastor de visita a tu ciudad, llega alguien que da en la nota que faltaba, pone el pasador, el eslabón perdido, lo engancha y se hace la cadena de fe de tu hijo o de tu hija. Qué importante es que sepamos esto para no frustrar. Vamos a ver cómo sigue Cristo explicando este principio. Dice el versículo 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Hermano, yo estoy predicando el Evangelio y la persona que me está escuchando es posible que se bautice dentro de 20 años, dentro de 30 años. Es posible que yo esté muerto y que en ese momento germine, surja el ramillete de trigo y alguien coseche la semilla que yo sembré, que germinó hace muchos años. Pero la persona tomó la decisión. Por eso es constantemente una siembra, una cosecha. Una siembra, una cosecha. Yo le digo a los líderes de mi iglesia en algunos momentos que hemos hablado, les he dicho, hemos de predicar para pagar la cuota, para pagar lo que le debemos a Dios por las almas que llegan. Nosotros tenemos que salir a predicar, vamos a conocer personas, a veces sentimos tristeza porque hablamos, predicamos, vienen personas, nos visitan un tiempo y desaparecen. Hermano, ese individuo, ese hermano, esa hermana se ha llevado la semilla del Evangelio en su corazón. Eso va a germinar, dice el Señor en su palabra, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual la envié. Eso es una promesa. Nunca la palabra regresará vacía. Eso debía darnos un gozo, una satisfacción, una seguridad de predicar. ¿Por qué no predicamos? ¿Por qué nos da penita hablar? ¿Por qué no nos atrevemos? ¿Por qué nos ponemos nerviosos y al final no decimos nada? Porque pensamos que la palabra no las van a rechazar. Hermano, que te rechacen, que se burlen de ti, que se rían de ti, pero sembraste la semilla. Esa persona cree que rechazó a Dios, no pudo. La semilla se sembró en su corazón. Viene un momento en su vida, viene una crisis, viene una situación X o Y, donde Dios se va a aprovechar para hacer germinar la semilla. Alguien ha dicho por ahí que la palabra de Dios es una semilla que germina cuando se humedece con las lágrimas. Y lamentablemente es así. Mucha gente dice no y rechazan, son indiferentes, no les importa, pero cuando llegan las lágrimas, no sé cuál es la magia de las lágrimas que hacen germinar la semilla del Evangelio, y en medio del dolor muchas personas han aceptado
la palabra de Dios y se han entregado a Cristo. Vamos a ver un principio más que está en el versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Dice Cristo, en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Hermanos, si en tu iglesia se bautizan 10 personas, no las ganó tu iglesia, las cosechó tu iglesia. Si en tu iglesia se bautizan 30 personas, no las ganó la iglesia, las cosechó tu iglesia. Otro las sembró en otro momento. Y tú, para quedar bien con Dios, que te da esa cosecha, que tú no sembraste, pero cosechaste, dice el Señor, ustedes están cosechando donde otros sembraron. Ustedes han entrado en las labores de otros. Hay un texto muy interesante aquí, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 5 en adelante. Miren qué cosa más interesante. Lean conmigo, Hechos capítulo 8, versículo 5 en adelante. Entonces Felipe, esto es después que Cristo murió y ascendió al cielo. Ya, Hechos de los Apóstoles. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué ciudad? La ciudad de Samaria, donde Cristo había estado, les predicaba a Cristo, les predicaba del Señor. Y la gente, ¿cómo reaccionaron los samaritanos esta vez? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuándo sucedió esto? O sea, Felipe está cosechando lo que Cristo sembró. Cristo cosechó lo que alguien sembró en la mujer samaritana. Ese día Cristo cosecha lo que ya alguien había sembrado en la mujer samaritana, que no sabemos ni su nombre. Pero la mujer samaritana va a la ciudad y le dice por primera vez a todos: todo lo que he hecho, hay un hombre ahí que lo sabe. ¿No será este el Cristo? Y para allá fue toda la ciudad. Invadieron los campos, cortaron camino y llegaron al pozo de Jacob y se encontraron con Cristo. Lo interesante que vamos a estudiar después es que Cristo entró a la ciudad a petición de ellos. Ahora, vamos a quedarnos con el último versículo, el versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que sigue. Si te gusta predicar el evangelio, si te gusta hablar de Cristo a otras personas, número uno, cada vez que hables de Cristo a una persona, ese individuo nunca más será la misma persona. Ya se llevó la semilla del evangelio. Nunca más será igual. Ya predicaste, sigue adelante. O sea, metiste un gol. Y cuando venga el otro por ahí y tú le vuelvas a hablar, así te rechace, así se burle de ti, te escupa el rostro, esa persona quedó con la semilla del evangelio y va a germinar en algún momento. ¡Qué hermosa noticia! Cada vez que hablamos de Cristo, vamos a ver los resultados en el reino de los cielos, cuando el Señor nos entregará una corona llena de estrellas que representa todas las almas que ganamos para Cristo. Y le vamos a decir: Señor, ¿y esto qué es? ¿Te confundiste? Todo lo que sembraste un día fue cosechado por el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga mucho, hermano. Mañana vamos a seguir estudiando el versículo 38, 39 y 40 y 41. Así que vamos a poner atención a la palabra de Dios. Vamos a entrar en el maravilloso mundo de la ganancia de almas. Vamos a predicar a la gente. En mi caso personal, me he hecho un hábito de hablarle a cada persona de habla hispana que conecta conmigo, ya sea con trabajo, ya sea un cliente, ya sea en una sala de espera. Toda persona que habla español, yo le hablo de Cristo. A veces estoy en un lugar y he estado medio entretenido o medio ocupado con algo
y mi hijo ha estado conmigo y me toca con el codo y me dice, papi, habla en español. Ya él me está recordando lo que yo siempre hago. Hermano, es un privilegio. Mi padre, José Díaz Acevedo, decía, no hay privilegio más grande en esta vida que predicar el Evangelio de Jesucristo. Que Dios te bendiga, es mi deseo, mi oración, y vamos a orar para que su Espíritu nos pueda usar en la hermosa tarea de la ganancia de almas. Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque aunque los ángeles quisieran hacer este trabajo de predicar, tú lo has reservado para los hombres. Sin embargo, necesitamos tu Espíritu Santo, tu capacitación, las habilidades para poder destapar nuestro testimonio delante de tanta gente que no conoce de Jesús. Oramos para que tú nos libres del mal, oramos para que tú retengas los 4 vientos que se quieren soltar en este país y fuerzas malignas están conflagrándose para causar caos y desesperación, pero tú eres un Dios de amor, de misericordia y que tienes control de todas las cosas. Señor, tú puedes hacer milagros y maravillas y preservar y cuidar a tu pueblo y a tu iglesia y a este país. Nos ponemos en tus manos, Señor, y esperamos en tus promesas. Confiamos en ti, aumenta nuestra débil fe para que siempre podamos estirar la mano con seguridad que vamos a tocar el brazo del Todopoderoso. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.